En el vídeo anterior vimos algunos de los componentes más básicos de Bootstrap, componentes que no requerían el uso de JavaScript. Pero a partir de este vídeo vamos a ver otros componentes que realmente sí que lo necesitan. Y cuando me refiero a que lo necesitan, es que es necesario para el funcionamiento en sí del elemento, es decir, para gestionar su comportamiento interno. Y vamos a empezar con la creación de lo que llamaremos un combo, y que en terminología Bootstrap se denomina dropdown o agrupación de botones. Aunque vamos a ver que la funcionalidad es muy similar a la de una lista desplegable, en el fondo Bootstrap piensa más en este componente como un elemento para gestionar menús de tipo desplegable. Para la creación del componente partimos de la creación de un elemento que nos permite hacer las funciones de botón, que como ya sabemos puede ser un botón o puede ser un enlace. En este caso vamos a utilizar un botón, así que nos venimos aquí y utilizando la extensión Emmet que he instalado en Brackets para crear código HTML más rápidamente, me creo un botón al cual añado la clase botón y también la clase button primary, por ejemplo. Le pongo un texto y le doy a tabulador y automáticamente se me crea el código HTML que necesito. Ya tenemos el botón, lo vemos a la derecha, pero para que este botón tenga más sensación de elemento desplegable, es conveniente colocar un pequeño icono a modo de punta de flecha que nos indique el sentido del despliegue del menú. Y para ello simplemente, al final del texto, añadiremos un span al que asociaremos la clase caret. Y ya podemos ver aquí que tenemos la flechita que nos va a indicar el sentido de despliegue. Por supuesto, esto solo es un botón, no hace nada, pero como mínimo, al menos físicamente, ya se parece un poco a lo que buscamos. Lógicamente, el siguiente paso va a ser crear los ítems que ese menú va a tener, para lo que vamos a crearnos una lista a la cual le asignaremos la clase dropdown menú. Lista cuyos ítems, vamos a poner por ejemplo 3, van a ser enlaces a algún sitio. Vamos a poner por ejemplo el nombre de entrada y aquí tenemos la lista. Voy a ponerle aquí almohadilla y voy a organizar el código para que sea un poco mejor. Evidentemente estos dos elementos están desvinculados entre sí. De hecho es que ni siquiera la lista que hemos creado aparece en pantalla. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser crear un envoltorio que agrupe los dos elementos. Un envoltorio que va a ser como siempre un div, al que en este caso le asignaremos la clase dropdown. Bien, una vez ya están vinculados entre sí, realmente podemos pensar que el componente ya está creado, pero si venimos aquí y pinchamos, vemos que realmente no se despliega nada. ¿Por qué? Bueno, pues porque es necesario utilizar código JavaScript, es necesario vincular este componente con cierto código JavaScript que permita que cuando pulsemos sobre él, el menú se despliegue. Así que la pregunta es ahora entonces, ¿cómo hacemos esa vinculación? Bueno, pues se hace incluyendo en la etiqueta botón, en la etiqueta esta que hay aquí, una propiedad que es data toggle y asignándole un valor que en este caso va a ser dropdown. Y vemos que simplemente asignando ese atributo podemos venir a nuestro botón desplegable y ya es funcional al 100%. Es decir, que en este caso la clave para que esto funcione es simplemente el uso de este atributo que tenemos aquí, data toggle. Bueno, pues los atributos data, para el que no los conozca, son atributos que proporciona HTML5 para que puedan ser personalizados por el desarrollador. Cualquier atributo que empiece por data y luego un guión será obviado por el navegador, pero sin embargo sí que se podrá procesar por JavaScript. De esta manera podemos conseguir dar cierto valor semántico a algunas etiquetas independientemente de lo que signifique por su visualización. Por ejemplo, en este caso un botón es un botón, hace las funciones de botón y se visualiza como botón, pero si queremos añadirle cierto componente semántico más para indicarle que va a permitir desplegarse, lo que hacemos, o mejor dicho, lo que Bootstrap hace, es crear una propiedad toggle que con el valor dropdown le va a indicar al código JavaScript que ese botón va a permitir que sea desplegable. Como iremos viendo a lo largo del vídeo, esta técnica es muy potente ya que directamente desde el HTML vamos a poder configurar el funcionamiento de nuestro elemento, funcionamiento que se ha dado por JavaScript. Es decir, algo así como que configurando el HTML vamos a poder modificar el comportamiento de código JavaScript, algo que realmente resulta como mínimo muy interesante.
Bien, pues aparte de vincularlo, ahora que ya es funcional, este componente también puede tener sus pequeñas caracterizaciones, sus pequeñas personalizaciones estéticas. Por ejemplo, podemos incluir entre los ítems un separador, simplemente indicándole la clase divider. Aquí lo tenemos. O deshabilitar alguna entrada, asignándole la clase disable, o agrupar las entradas en bloques mediante el uso de cabeceras. Por ejemplo, me creo aquí la entrada 4 y por encima de ellas un ítem al cual le asignamos la clase dropdown, pero en este caso header. Por ejemplo, con el texto bloque 2. Con esto lo que vamos a conseguir es que la entrada 1 esté deshabilitada, como hemos dicho, y aquí aparezca una cabecera que dé la sensación de que la entrada 3 y la entrada 4 pertenecen a un bloque diferente de información. Por último, existe otra clase que trabaja de manera muy similar al dropdown, que es la clase button group. Realmente la única diferencia apreciable entre las dos es que con ese segundo tipo, con esa segunda clase, es posible combinar varios dropdowns en una misma línea, jugando además con la posibilidad de que puedan estar pegados uno al lado del otro. Por ejemplo, si yo quisiera tener dos menús desplegables uno al lado del otro, podría venirme aquí, copiarme este bloque, ponerlo abajo, y lo que ocurriría sería que tendría un menú desplegable debajo de otro menú desplegable, cuando yo lo que quiero es tener un menú desplegable al lado de otro menú desplegable. Para ello lo que haría es elimino el que tengo y podría copiar los elementos del menú desplegable, es decir, no el contenedor, únicamente el botón y la lista, y copiarlo dentro del mismo contenedor. En este caso sí que consigo lo que quiero, ya que el menú desplegable 2, voy a ponerle un nombre diferente, el menú desplegable 2 sí que está al lado del menú desplegable 1. Pero puede ser que mi interés sea que estos dos botones estén en línea, pero que esta separación que hay aquí no exista. Es decir, tener algo así como una sensación visual de una barra de botones. En este caso es cuando vamos a usar no la clase dropdown, sino la clase button o btn group. Viendo que entonces los dos botones sí que se han pegado y dan, como digo, esa sensación de uniformidad. Podríamos incluso mejorarlo un poquito más añadiendo a los botones, en ese caso al último botón, además de las clases botón y botón primary, la clase dropdown toggle. Que lo que va a hacer va a ser añadir esas esquinas redondeadas dando una apariencia un poquito más suave. Vamos a hacerlo con un zoom si queréis. Si quito la E, es decir, si quito la clase dropdown toggle, la esquina queda recta y si la pongo queda redondeada. De hecho, siguiendo con esta misma clase, con la clase button group, otro uso que podemos hacer es la inclusión dentro de ese contenedor de otros elementos como pueden ser checkboxes o radio buttons. De hecho, si nos venimos aquí, abajo del contenedor, podríamos incluir, tal y como hemos visto en los vídeos anteriores, una etiqueta a la cual, para mantener la uniformidad, pondríamos la clase button y button primary. Y dentro un input de tipo checkbox con un texto, por ejemplo, checkbox 1. Igual que esto, voy a poner, por ejemplo, dos checkbox y uno de ellos vamos a hacer que esté activo, cambiándole el color de fondo y, por supuesto, diciéndole que esté checked. Y como digo, igual que con checkbox, podemos hacer algo parecido con radio buttons. Solo que en este caso la clase sería radio.
Lo que ocurre es que si en la conexión con JavaScript el estilo se ha modificado, estéticamente es más bonito, pero no existe la funcionalidad del checkbox. Si yo vengo aquí y despincho este elemento, el botón sigue apareciendo en ese azul oscuro que da la sensación de que el elemento sigue estando activo, cuando realmente no lo está, lo acabamos de desmarcar. Lo mismo que va a ocurrir aquí cuando pinche, que aunque lo acabo de activar, sigue apareciendo en ese azul más claro, indicando que está desactivado. Para conseguir que esa funcionalidad interna del checkbox ocurra, es necesario vincular esos elementos con JavaScript. Y para ello nos vamos a venir aquí al contenedor y le vamos a añadir la propiedad DataToggle, solo que en este caso le vamos a asociar al valor buttons. Vemos que automáticamente el estilo cambia, desaparecen los cuadrados y los círculos, pero no solo cambia, sino que además, si pinchamos en los elementos, automáticamente se activa el correspondiente en función de si es un radio, vemos que elige uno u otro, o si es un checkbox. Pinchamos, aparece activo, igual que el 1, y al volver a pinchar, se desmarca. Otro componente interesante, y por otra parte bastante típico, son los tooltips. Con ellos podemos crear pequeñas casillas de información contextual sobre un elemento concreto. Su uso es muy sencillo, son simplemente dos pequeños pasos. El primero consiste en añadir al elemento que queremos que muestre el tooltip la propiedad DataToggle, pero que en este caso tiene asociado el valor tooltip. Y además añadir la propiedad title con el texto que queremos que el tooltip muestre. Con esas dos propiedades ya tenemos un tooltip básico creado. Con esas dos únicas propiedades ya tenemos un tooltip básico creado, pero existen muchas otras que nos van a permitir, por ejemplo, definir la posición en la que queremos que se muestre o definir la animación con la que queremos que aparezca y desaparezca. Vamos a implementarlo en uno de los elementos que tenemos, pero antes de hacerlo hay que tener en cuenta dos pequeños factores. El primero es que por razones de rendimiento los tooltips se encuentran desactivados en Bootstrap, por lo que para hacer uso de ellos es necesario activarlos, lo que tendremos que hacer mediante código JavaScript o en este caso código jQuery. Así que vamos al final del código y vamos a incluir un enlace a un fichero JavaScript donde va a estar el código que vamos a generar nosotros mismos. Vamos a crear el fichero. Entra la función readyDocument, que en este caso utilizando jQuery lo vamos a hacer con la forma abreviada. Vamos simplemente a buscar todos aquellos elementos que tengan la propiedad DataToggle asignada al valor tooltip. Y en todos ellos activamos el plugin de tooltip. Ya lo tenemos activo, así que el siguiente paso va a ser asignar en el elemento que queremos que se muestre el tooltip las dos propiedades. Y aquí es donde entra el segundo factor que comentábamos antes. Es bastante habitual que queramos aplicar el tooltip en un componente que ya tenga aplicado otro plugin por otro sitio. Es decir, que es muy habitual que lo que queramos sea aplicar diferentes plugins, diferentes comportamientos sobre un mismo elemento. En ese caso no es aconsejable hacerlo todo dentro de la misma etiqueta, sino envolver el elemento dentro de un contenedor y aplicar esos dos plugins mediante el DataToggle a cada uno de esos dos elementos. Uno al contenedor y otro elemento en sí. Es decir, no hay problema para poner varios atributos data dentro de la misma etiqueta si todos esos atributos hacen referencia al mismo plugin. En el caso de que sean de plugins diferentes, lo aconsejable va a ser crear un envoltorio para un poco evitar el conflicto que puede suponer trabajar con dos plugins diferentes en el mismo componente. Para verlo con un ejemplo, vamos a intentar asignar un tooltip a nuestro primer botón, menú desplegable. Este elemento que tenemos por aquí ya tiene asignado un DataToggle, en este caso con el valor dropdown. Esto de aquí. Pero nosotros también queremos añadir otra funcionalidad que es la del tooltip. Así que lo que vamos a hacer va a ser crearnos aquí un envoltorio, que en este caso haremos con un span. Al cual le asignaremos el DataToggle
igual a tooltip, un título, y, por ejemplo, una propiedad para poder posicionar el tooltip. En este caso, esa propiedad la podemos encontrar en la documentación y es placement. Por supuesto, delante colocaremos el data para que el navegador pase del elemento, pero no de ningún error, e interprete el código como un código bien formado. ¿Y qué valores puedo asignar? Bueno, pues los de siempre, ¿no? Arriba, abajo, derecha, izquierda. En este caso voy a poner arriba, de manera que si venimos aquí, el tooltip debería aparecer, ahí lo tenemos, justo por encima de nuestro componente. Es decir, que como acabamos de comentar, queremos aplicar dos plugins diferentes, el de desplegable y el tooltip, con lo cual lo que creamos es un elemento con algo envuelto dentro. Y a cada uno de ellos le vamos a añadir un data toggle con el componente, con el plugin al cual queremos hacer referencia. Aquí tooltip y en este caso a este de aquí dropdown. Eso no implica que en ningún momento podamos utilizar varias propiedades data dentro de la misma etiqueta. De hecho, aquí está ocurriendo. Aquí utilizamos una y dos. Esta, de hecho, no hace falta que sea data porque es una propiedad que ya proporciona el propio span en este caso. Bien, pues muy relacionados con los tooltips tenemos a los pop-ups. De hecho, se parecen muchísimo unos y otros. Lo que ocurre es que en el caso de los pop-ups, para que se muestren es necesario pinchar sobre el elemento, no como los tooltips, que únicamente con ponernos encima ya aparece. Evidentemente también va a ser necesario su activación y para poder utilizarlos simplemente añadiremos al componente sobre el que al pinchar demostrase el popover la etiqueta data toggle asignada en este caso al valor popover. Vamos primero a activarlo, que es de manera similar a los tooltips, solo que en este caso aquí pondremos popover y por supuesto la función también será popover. Vamos al código y vamos a crear aquí abajo otro botón sobre el que al pinchar aparezca el popover. Como comento, la creación es muy similar al tooltip, solo que en este caso el contenido se asigna utilizando dos propiedades. El title, como el tooltip, pero en este caso únicamente para la cabecera del contenido, y el data content para el contenido en sí. Vamos a crear el botón. Por ejemplo, en este caso vamos a ponerle warning para diferenciarlo. Y asignamos la propiedad toggle correspondiente. En este caso, popover, un título y con la propiedad content un contenido. Y le podemos también asignar, igual que en los tooltips, una ubicación. Aquí, por ejemplo, voy a poner la derecha. Venimos al navegador, pinchamos sobre el botón y efectivamente a la derecha aparece nuestro popover con mi cabecera y mi contenido.